Fatalidad o esperanza es el tema de hoy. Y quiero dar inicio a una serie de charlas y conferencias que nos hagan reflexionar internamente hacia dónde va nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de creer, porque somos seres espirituales. Uno es la fatalidad, que es la parte pesimista, la parte fatídica, la parte lúgubre de la mente humana. La esperanza es la parte de vida, es la parte creativa, es la parte donde emana la fuente de Dios y que eso nos da una vida diferente. Por eso quiero llegar a sus corazones e iniciar esta conferencia para que podamos tener un sólido fundamento de cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón y cómo está nuestro espíritu. Porque esto es la parte importante de cómo nos vamos a desarrollar en los próximos años, después de esta crisis que estamos viviendo. Es cierto, ya hay varios domingos que hemos compartido, inclusive a media semana hemos recibido información de muchas conferencias de hombres sabios, hombres maduros, hombres con una intensidad en Dios y una relación íntima con Dios que nos han traído un nutriente a nuestro corazón. Pero hoy quiero llevarte paso a paso a reflexionar profundamente hacia dónde quieres tú llevar tu reflexión, hacia dónde quieres llevar el sentido de tu vida para tomar decisiones. Y fíjate bien, algo sumamente importante es que también no tan solo tus decisiones y tus actitudes, sino también tu salud física, porque somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres están armonizados y los tres tienen que estar en una completa sincronía que permite estar en relación directa con la fuente de vida de nuestro Dios, que es nuestro Creador. Para eso quiero tomar un pasaje del libro sabio, la Biblia, que nos habla de un personaje peculiar. Para esta conferencia quiero basarme en dos personajes, dos hombres de la historia que nos van a ilustrar y nos van a llevar a tomar y a tener puntos esenciales para tomar decisiones en lo futuro, para que nuestra vida o tenga bendición o tenga fatalidad. Bien, Génesis capítulo 37 es el pasaje donde se relata cómo aquel hijo de Jacob, un hebreo, ¿verdad?, en aquel pueblo de los egipcios, donde se desarrolló toda esta historia, en esa parte. Dice así: José es vendido por sus hermanos. ¿Quién era José? Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Está hablando de Abraham. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e inconformaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por supuesto. Aquí es muy importante entender el contexto. Jacob, que era un hebreo que había ido, ¿verdad?, a la tierra muy cercana a Egipto, había tenido varias esposas. Rebeca, ¿sí?, tenía a Bilha, tenía a Silpa, ¿sí? Y era la costumbre de aquel entonces, donde tenían varias mujeres. Entonces José se desarrolla en compañía de sus medios hermanos, o sea, hijos de otras mujeres de su padre. Y fíjense bien lo que sucede. En el versículo 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado.
Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que los suyos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Indudablemente, todos diríamos, era una persona altamente, ¿verdad?, egoísta, vanidosa, que presumía muchas cosas. Pero si leemos con cuidado, vamos a darnos cuenta que había un corazón sensible, un corazón contrario a ese egoísmo. Y fíjense bien en el 9, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, sí, y tus hermanos a postrarnos a tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia más que su padre. Meditaban esto. Y podemos ver este relato, que es un relato que inclusive se han hecho obras teatrales. José el Soñador, que es una obra hermosa, musical. Pero la profundidad que podemos encontrar en este hombre, en este jovencito, ¿verdad?, es que realmente él tenía un corazón sensible a Dios. Estaba recibiendo una revelación de lo que iba a suceder en el futuro. Y esto es muy importante porque es una esencia de lo que quiero compartirles. Esto quedó grabado en su corazón porque si tú sigues leyendo todos los siguientes párrafos y capítulos, te vas a dar cuenta que él entró a un tiempo de fatalidad. Porque era tal el odio y el rencor de sus medios hermanos, ¿sí? Ok, tenía él un hermano más pequeño, Benjamín, pero ni siquiera estaba todavía en edad de andar con los demás. Dice que en tal forma que los hermanos lo odiaban y buscaban la forma como matarle, como destruirle. Y vemos aquí el relato que en lugar de matarlo, en una ocasión donde habían ellos a llevar sus ovejas, se confabularon para matarle, pero sin embargo el mayor entró en razón, dijo: no, por favor, no le hagan nada al muchacho. Y en ese momento pasaban unos ismaelitas, que eran unos beduinos del desierto, y lo vendieron con dinero. Y ahí empieza el relato. Llegan al padre Jacob y le dicen: ¿qué crees? Tu hijo fue muerto por una bestia. Tomaron uno de sus túnicas, le echaron sangre de becerro y se lo llevaron. Y aquel hombre que amaba a su hijo José sufrió un terrible dolor al saber que su hijo había muerto. Y de ahí empieza ese tiempo de fatalidad terrible que empieza a pasar en este joven de 17 años, José. Es llevado como esclavo a Egipto y es vendido a uno de los grandes, ¿verdad?, gobernantes, o de los que estaban junto a Faraón, Potifar, el gran Potifar. Y ahí empieza como esclavo en su casa, como un sirviente. Y nos damos cuenta que en la historia de este joven, él empieza a sufrir porque es ser sacado de su familia, es separado del amor de su madre, es separado del amor de su padre, es separado del amor de su hermano, ¿verdad? Su hermano de Benjamín el pequeño, porque seguramente amaba a los demás, pero como eran medios hermanos, no había tanto amor. Sin embargo, él empieza a entrar a un terreno de fatalidad. Pero no termina ahí la historia. Cuenta la historia que la mujer de este Potifar empieza a sentir un deseo insano, carnal, hacia este joven, y le tiende las redes de la tentación. Pero él no cae. Y entonces la mujer, al verse desechada, al verse rechazada por este jovencito, empieza a gritar y lo toman preso. Cuando llega el esposo Potifar, lo llevan y lo meten a la cárcel. Imagínense, tiempo, digan conmigo, tiempo de fatalidad. Estando en la cárcel,
seguramente no era una cárcel como las que hoy tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son terribles también. Eran lugares, mazmorras horribles, donde no había salubridad, no había higiene, no existía. Sin embargo, ahí este jovencito empieza a tener esos destellos que pueden manifestarse, ¿verdad? Que tenemos que aprender a reflexionar en tiempos de angustia, en tiempos de fatalidad. Él nunca perdió su fe en el futuro, porque él tenía muy claro en su corazón los sueños que Dios le había dado. Esto es muy importante porque es lo que quiero compartirles en esta mañana. Fíjense bien, estando ahí en la cárcel, seguramente con esta actitud positiva, porque se ve que era un joven que, a pesar de que estaban en situaciones de fatalidad, él era positivo, su mente era proactiva, su mente era darle una buena cara, una buena actitud a la circunstancia. Y el jefe de la cárcel se dio cuenta de él. Además se dio cuenta de otras cualidades, aparte de que era positivo, de que era proactivo, de que sonreía a pesar de las circunstancias fatales. Era inteligente y era sabio. Y entonces lo tomó para que fuera como su asistente. Y empezó a prosperar ahí José. Y bueno, viene la historia donde aquellos que habían caído en la cárcel, que habían metido el copero y el panadero del rey, del faraón, ¿verdad? Tienen los sueños. Nadie podía, estaban muy inquietos estos hombres por los sueños. Y es José, este hombre, el que interpreta esos sueños, ¿verdad? Uno de ellos dos, el panadero y el copero, uno es liberado y el otro es llevado a la horca. Pero fíjense bien, algo importante. Después de años, porque no estábamos hablando de que pasaron unas semanas, sino años donde estuvo José en la cárcel, en una situación terrible de crisis. De repente se presenta la oportunidad. Fíjense bien, una oportunidad que viene directamente de Dios, definitivo. Donde Faraón tiene un sueño terrible que no lo deja dormir. Y no voy a entrar al detalle del sueño, sino que el único que pudo en todo Egipto, y Egipto era el gran imperio que dominaba en aquel entonces el mundo conocido, fue el único que pudo interpretar el sueño a Faraón, y él ahí lo saca y lo encumbra como el segundo del gran imperio de Egipto, a José el soñador. Y bueno, ya después la historia, van los hermanos porque hay una hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de este mensaje es hoy en día, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en esta crisis que estamos viviendo? Porque es cierto, inició con una noticia que en China habían descubierto de un coronavirus que empezaba a hacer problemas. Yo recuerdo en el mes de noviembre, diciembre, decía, bueno, pues sí, pues ahí pasó eso como el ébola en África, y decíamos, se va a quitar y no hay ningún problema, pero, oh sorpresa, esto vino a conmocionar al mundo, a tal grado que hoy, por ejemplo, nosotros en México tenemos mucho más muertes y mucho más contagios que China. Algunos dirán, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene López-Gatell, la culpa la tiene... O sea, ¿es cierto o no es cierto? Todos los humanos somos muy, muy curiosos porque siempre buscamos la fatalidad. Dije, es cierto. Y no voy a discutir si uno tiene o no razón, porque el único que puede ser juez en esa circunstancia es Dios. Es como cuando nos ponemos a discutir si realmente el virus se escapó de un laboratorio, si fue creado para poder disminuir la población mundial, si fue creado para que los grandes potencias fabriquen vacunas y hagan grandes negocios. Solamente Dios lo sabe, mis amados. Pero nosotros, que hemos vivido en base a los principios de esperanza. Este libro
no es un libro de fatalidad, aunque habla de las fatalidades del hombre en toda su historia. Pero es un libro de esperanza. Y estando meditando y estando estudiando, porque me interesa mucho este concepto, ahora que estamos iniciando todo este lanzamiento de nuestro Centro de Transformación y Vida, Vive, encontrar los principios de vida que están en el libro sabio, porque fueron escritos con la mano de Dios. Y encontré la experiencia de un hombre judío en los años 40, 1940, un doctor, neurólogo, psiquiatra llamado Viktor Frankl, que estuvo 4 años en 3 campos de concentración nazi, pasando las circunstancias más terribles que te puedes imaginar. Él era un hombre preparado, venía de una familia acomodada, su padre era un hombre connotado en Austria, se había casado con una mujer hermosa, era un hombre próspero, era decano de la Universidad de Viena. Sin embargo, viene la Segunda Guerra Mundial y él es llevado junto con su esposa, sus padres, sus hermanos, y son subidos a un furgón y llevados a estos centros de exterminio nazi. Y escribe uno de los libros que han sido un bestseller en la historia, llamado El hombre en busca del sentido, o buscando el sentido. Y cuando vemos la historia de lo que este hombre padeció en ese campo de concentración, donde realmente hizo una investigación de la conducta humana, y él profundizó tremendamente en lo que es la conciencia del hombre. Él era un hombre científico, sí, tenía conocimiento de Dios porque era un practicante judío, sí. Y realmente lo que empieza él a relatar en su libro es muy interesante. Por ejemplo, él dice, uno de las diferenciaciones que teníamos en los que llegábamos al campo de exterminio, ¿sí? Uno era que veníamos de diferentes estratos sociales. Había judíos pobres, pero había judíos ricos e intelectuales. Y una de las cosas que él se dio cuenta es que los judíos, o sea, los que habían venido de posiciones altas, sobre todo intelectuales, sobrevivían más a las inclemencias de las situaciones del campo nazi. Fíjate. Todos diríamos, no, pero ¿cómo es posible eso? Yo creo que es mucho más fácil que una persona que es pobre, porque está acostumbrada tal vez al frío, a la falta de comida, que ya esté preparada para eso, más sin embargo no. Y empezó él a descubrir una serie de circunstancias de la naturaleza humana y empieza a relatar con lujo de detalles ciertos detalles que eran importantes. Por ejemplo, dentro de los mismos judíos había unos a los cuales los nazis les llamaban capo. Ahora entiendo por qué los capos de las drogas, de dónde viene, se llamaban. Y eran policías dentro de los mismos guetos judíos, que eran judíos, que se convertían en policías de sus mismos conciudadanos judíos. Pero eran terribles. Dicen que eran más sanguinarios que aún los soldados nazis. Porque ellos, al ser eso, estos capos judíos, lograban tener ciertas canonjías o facilidades para sobrevivir, como comida, un lugar mejor donde dormir. Sobrevivieron a todos esos 4 años. Pero también se dio cuenta de otra cosa interesante, que uno de las monedas de cambio más valiosas en los campos eran los cigarros. Y los cigarros los guardaban como si fuera oro puro o diamante puro, porque ellos los guardaban para canjearlos por un plato de sopa que podía significar su supervivencia. Pero también se dio cuenta que cuando la fe, la esperanza y esos hombres o esas mujeres se les acababa el valor o la fuerza de vida,
ellos empezaban a fumarse sus cigarros, como diciendo, pues es lo último que me queda. Y sabían que aquel que estaba fumando su cigarro con cierta tranquilidad había perdido la esperanza de vida y morían definitivamente. Él encontró un principio universal que está en la palabra de Dios. Así como José tenía los sueños que fueron a fuerza en su corazón, que a pesar de que entró en tiempos de fatalidad, en tiempos de angustia, en tiempos donde, como hoy, siéntate con una persona y que empieza a decirte, no, es que la vacuna no va a servir, no, es que el dólar se va a ir a 30, no, es que la economía está terrible, no, y es que las estadísticas están mal, están mintiendo, están muriendo toda la gente, va a ser un caos terrible, el año que entra no va a haber comida en los supermercados. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas mal. Empezamos a oír tantas y tantas y tantas cosas que obviamente entramos a una crisis de fatalidad. Cuidado, porque nosotros no hemos sido llamados a las tinieblas, sino hemos llamado, ¿qué? Sido a la luz. Dice, Dios nos ha trasladado el reino, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Pero es que usted no está dando cuenta de lo que está pasando, ¿eh? ¿Ya vio lo que está diciendo López-Gatell? No, está muy mal. Aquí están las estadísticas. La gente no es cierto, está muriendo, es una mentira. No, lo que está diciendo el gobierno, no, que la economía se va a quebrar, todo se va a ir, no, mal, estamos terriblemente mal, ¿verdad? Todo eso puede ser cierto, escuchen bien, puede ser cierto, muchas de las cosas que dicen. Pero el problema está cómo lo dicen. Porque José no negó su circunstancia adversa en la cárcel. No negó su circunstancia adversa cuando fue descubierto, o cuando más bien le tendió la trampa la mujer de Potifar. Este hombre, Viktor Frankl, ahí en los campos de Auschwitz, él descubrió. Porque él se mantuvo vivo, porque él sabía que había esperanza. Él sabía que aunque la reacción de la naturaleza humana caída, terrible, como eran los nazis y los capos judíos, a pesar de eso, él tenía confianza en la naturaleza humana que iba a ser posible que saliera, pero también, obviamente, tenía su confianza en Yahweh, porque él era un judío. Todo esto, él en los 4 años que estuvo, desarrolló toda una ciencia que se llama logoterapia, ¿verdad? Es una parte de la psiquiatría, no vamos a meter a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos una corriente mejor, que es nuestra fe, que es nuestra confianza. Pero ahí está el problema. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la circunstancia que mueve tus decisiones? ¿O que mueve tu estado de ánimo? ¿Que mueve realmente lo que tus células, tus neuronas, tus hormonas están corriendo en tu vida? Hay estudios, por ejemplo, en los niños, en los bebés, precisamente en los orfanatos en los años 40, 50, donde se dieron cuenta en la posguerra que muchos de los niños que eran recién nacidos, que eran rescatados de la guerra, ¿sí? Y que se llevaban a lugares donde los cuidaban, se daban cuenta que muchos de los que no tenían ese afecto, porque no había muchas enfermeras para cuidarlos, morían. Sin embargo, había pabellones donde había una enfermera que era cariñosa, una enfermera que les hablaba, que les cantaba, que los animaba. Ellos fueron los que sobrevivieron. Y esto quiero transmitir a tu corazón, porque no se trata de Biblia nada más, no se trata de aplicar conceptos religiosos nada más, no, se trata verdaderamente de que tengamos muy claro que nuestra confianza en este tiempo de fatalidad, porque no podemos negarlo, cierto, muchos están muriendo y muchos van a seguir muriendo.
Y cierto que vamos a tener problemas en la economía, ¿sí? Y cierto que vamos a tener problemas sociales, cierto, pero nuestra confianza está ¿en qué? En el futuro, en Dios, en nosotros. Porque sabemos que hemos estado parados en un fundamento que nos da vida. Y esto tiene que ver con algo muy importante. Porque yo conozco a muchos cristianos que, a pesar de que tienen todo el conocimiento de estos fundamentos que son principios de vida, que son proteínas de vida, lo niegan y siguen la corriente de todo lo que viene de fuera. Se va a acabar la economía. Seguramente van a seguir muriendo, vamos a morir 200,000 gentes. Seguramente el año que entra no va a haber trabajo. Seguramente se va a acabar el alimento. Seguramente... Mira, y no estoy diciendo que hagamos oídos sordos y nos pongamos en una burbuja santa o religiosa. No, por supuesto que no. Lo mismo que le pasó a José. Imagínate las penalidades que pasó. Y este hombre, Viktor Frankl, cuenta que una forma de castigarlos cuando algún prisionero no lo encontraban, los guardias, los capos y los guardias nazis, el castigo era que todos tenían que dormir no dentro de las barracas, sino en la intemperie a menos 20 grados bajo cero. O menos 10, menos 5, dependiendo del día. Imagínate, para sobrevivir a esa inclemencia. La fuerza interna que tenemos en nuestro espíritu es la fuerza que nos mueve. Y muchos de ellos sobrevivieron no porque fueran hombres de mucha fe a Dios, pero sí encontraron en ellos esa fortaleza, que es lo que dice el Viktor Frankl en su libro, esa fortaleza de decir, es que hay esperanza dentro de mí, hay esperanza en mi corazón, hay esperanza de que va a mejorar, hay esperanza sin tener una promesa como nosotros, en las 8,000 y tantas promesas que están en la palabra, que yo las tomo y las hago mías. Ahora, no estoy diciendo que tú discutas con aquel amigo, pariente, primo, hermano, no sé, que llegue y te empieza a decir, no, es que todo está muy mal, no, es que López-Gatell, no, pues es que el presidente no. Escúchalos, no te pelees con ellos, sino dales esperanza. Háblales de amor. Háblales del futuro que tiene Dios para cada hijo, cada persona que se puede acercarle a Él y puede venir a traerle una fuerza y una luz, un agua viva que pueda traer en su corazón esperanza. Por eso, cuando hablamos de la fatalidad es algo que destruye, es algo que tiene como un veneno, ¿sí? Porque ya te he dicho, estos dos hombres vivieron en circunstancias peores, terribles. ¿Cierto o no es cierto? ¿O cuántos de ustedes les encantaría vivir lo que vivió José? No, ¿verdad? Menos lo que vivió Viktor Frankl. Menos, imagínate. Mas, sin embargo, son dos ejemplos de hombres que salieron adelante. Y toda la Biblia, toda la Escritura, vamos a encontrar hombres que pasaron circunstancias adversas, pero lo importante fue dónde estaba su corazón, dónde estaba su fuerza, la fuerza que mueve la vida. Como esos bebés. ¿Quién le dice a un bebé? Tienes que sobrevivir. Ellos estaban chiquitos, bebecitos. Sin embargo, la fuerza que le daban aquellas enfermeras cariñosas, aquellas enfermeras que les hablaban, que los tocaban, eso traía vida. Porque en los pabellones donde morían los niños seguramente estaban las gruñonas. Como ustedes comprenderán, algunas de ustedes comprenderán, o gruñones, ¿verdad? Tienes que ser un vehículo de vida, no de muerte. Si eres un fatalista, mi amado o mi amada, yo te voy a aconsejar que termines. No, pastor, es que sabes que ve el periódico, ve las noticias, ve cómo estamos.
Sí, yo no te voy a negar. Por supuesto. No salirnos, como dije hace un momento, salirnos de la burbuja o meternos en la burbuja y no pasa nada afuera. No, hay que enfrentarlo con la fuerza de Dios, la esperanza que está en nosotros. Este es un mensaje de vida y no de muerte. Este es un mensaje práctico. Es un mensaje realista. Es un mensaje de conciencia. Es un mensaje de reflexión. Es un mensaje de cambio. Porque estos fundamentos que pueden traer en nuestra vida la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Por eso era muy importante poderles llegar a su corazón esta reflexión y invitarte a que te conectes con la fuente de vida, que es Dios. Pero te quiero decir una cosa, porque muchos presumimos, sobre todo los cristianos, que nos creemos muy religiosos, presumimos tener una relación íntima con Dios. Pero cuando viene la fatalidad, ¿sabes qué? Nos convertimos en gente que si no conociéramos a Dios. Y eso no puede ser. Dice la palabra, dice la Biblia, no puede salir agua de una misma fuente, agua dulce y agua amarga. Cuando venga la fatalidad, dile, aquí me paro, voy a pasar este tiempo difícil, pero confiado en que voy a recibir tiempos mejores en Dios, porque confío en las promesas de mi Creador Dios. Y esa es la fuerza que mueve mi vida y mueve mi corazón. Esto trae un cambio, no tan solo en tu modo de pensar, trae un cambio en tu modo de sentir. Y por supuesto, trae un cambio a tu cuerpo. Porque tu cuerpo ya no va a estar produciendo la hormona del estrés, el cortisol. Véanlo, pregúntenle a un médico. El cortisol es bueno porque el cortisol, cuando hay una necesidad de huir, por ejemplo, fuego, el cortisol es el que nos hace salir corriendo de un lugar. ¿Sí? Pero el cortisol en exceso te daña, te destruye. Por eso tenemos que cuando viene esta paz y esta seguridad, que es lo que pasó en el cuerpo de Víctor Frankl y seguramente el de José, venía en su espíritu la confianza de que venían tiempos mejores y de que Dios estaba presente, y eso producía en ese cuerpo, ¿sabes qué? Esas hormonas que nos traen felicidad, tranquilidad y salud. Por eso la gente optimista vive más tiempo. Aguas. Esto es muy interesante. En las próximas conferencias y seminarios que vamos a preparar en la Universidad de la Vida que estamos lanzando, quiero tocar temas bien precisos sobre cada uno de estos aspectos de la vida humana. Porque cuando vemos la Escritura, me encanta que podamos en práctica todos esos principios. Son principios de vida, ¿eh? Tú vas a encontrar en la vida principios de vida y principios de muerte. Un principio de muerte es, sigue comiendo como estás comiendo hoy. Escúchenme bien. Un principio de muerte es, sigue comiendo como comes hoy. No hay excusa. Hoy es una realidad. Las estadísticas de muertes en nuestro país definitivamente es por las 4 causas de morbilidad que tenemos. Obesidad, hipertensión, diabetes, ¿sí? ¿Sí? O sea, bueno, 3, la 4, búsquenla. ¿Y sabes qué? Es culpa de cada persona. Una persona que se quiere matar es una persona que obviamente no está cuidando su cuerpo, no está cuidando su forma de vivir. Por eso también tenemos que cuidar nuestra forma de pensar. Y también tenemos que cuidar nuestra forma de creer, porque somos espíritu y somos alma y somos cuerpo. Es muy importante este concepto.
Bueno, pues me ha encantado y me ha encantado iniciar una serie de conferencias que voy a hablar sobre la vida y la actitud en el hombre, en el ser humano, respecto a lo que dice nuestro Dios, para que podamos vivir sanamente y podamos ser productivos, como dice la Escritura, seamos tierra fértil que produzca vida. Estoy seguro que ustedes lo tienen, así que les mando mi cariño y les mando mi afecto. Quiero hacer una oración final. Decirle: Señor, yo te pido en este momento que tu bendición y la reflexión profunda en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis oyentes, los que están escuchando a través de YouTube, puedan llegar a sus corazones y puedan reflexionar que realmente necesitamos vivir en la esperanza, no en la fatalidad, porque tú eres fuente de vida y fuente de luz y fuente de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por escucharme. Les mando todo mi cariño y mi bendición.